Estas escrituras son de buen testimonio. Después de haber orado en una madrugada recién convertido y haberme acostado y sentía en mi estómago como una alegría extraña, había orado, había leído esta preciosa Biblia. Es la traducción de 1960, Biblia de referencia Thompson. Es una Biblia de estudio del doctor erudito, pastor y su esposa, Frank Thompson. Un hombre que murió pobre, tuvo que vender su trabajo para poder publicar esta hermosa Biblia. Se la recomiendo porque el Espíritu Santo en una madrugada me dijo, estas escrituras, sí, la palabra, estas escrituras son de buen testimonio. Dando testimonio primero de la traducción Reina Valera de 1960, que gracias a Dios hoy hay una mejorada, que es la revisada de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Se la recomiendo. Pero si no tiene aquella, usted puede tener esta de referencias Thompson. El trabajo de teología temática de esta Biblia es maravilloso. Pero para ese momento yo era un recién convertido, un mecánico de electromecánica, de refrigeración y aire acondicionado. Venía de ser empresario. Conocía muy bien mi trabajo, mi arte de trabajo, cálculo de ductos, cálculo de área, cálculo de carga, leer planos eléctricos del sistema de agua helada, pero de teología, de traducciones, nada. No conocía, apenas recibí a Cristo. Estaba recibiendo clases de recién convertido. En el proceso, tendría quizás, después de haberme convertido, cuando Dios me habló en éxtasis, tendría quizás 1 año o 2 años, no recuerdo bien. Pero yo no entendía por qué esa voz me dijo, estas escrituras son de buen testimonio. Para mí, todas las traducciones eran igual. Yo no sabía que había una lucha tan terrible que desde 1900 hacia adelante se había librado entre 2 grandes eruditos. Uno que es brujo, o fue brujo, ocultista, Westcott y Hodge, y el doctor Dan Burgon. Dan Burgon defendía el Textus Receptus, el texto mayoritario y el texto bizantino. Y Westcott y Hodge, estos son eruditos ocultistas que hicieron una copia, vamos a decir, eclíptica del Códice Siniático y el Códice Vaticano. Textos corruptos, y de allí se han inspirado las Biblias que mayor fama tienen. La Nácar Columna, la Latinoamericana, la Jerusalén, la Biblia al Texto, la Dios habla hoy, todas las Biblias mutiladas. Este es un trabajo pervertido de estos ocultistas racionales liberales. El doctor Dan Burgon, aquí les hace el doctor Burgon una demostración desde la patrística porque el Textus Receptus es más fiable. A través de la patrística corrobora que los últimos capítulos de Marcos son fieles y verdaderos. Pero para aquel momento yo era un mecánico, ¿qué iba a saber yo de esas cosas, de esas luchas? Pero cuando el Espíritu Santo me había dicho que me había llamado a ser maestro de la palabra. Cuando Él te llama en una visión de noche, se me aparece mi hermano pastor Rufino ese y me habla en lengua y me dice, así te dice el Señor. Yo estaba sufriendo mucho, pobreza, trecheces, persecuciones, ataques. Y el Señor me dijo a través de él en sueño, así te dice el Señor, yo te he llamado como maestro de la palabra. Sembrarás mucho y recogerás mucho. Gracias a Dios estamos llegando a una buena cantidad de público después de 30 años. Pero en aquel momento yo no era licenciado. Ahora soy licenciado en teología, soy doctor en teología y licenciado en educación. Pero para aquel momento era un mecánico. Cuando Dios me llamó era un mecánico exitoso, empresario. Gracias a Dios, Dios me dio la fortaleza de abandonarlo todo y entregarme a fundar iglesia. Uno en el campo misionero aprende mucho y corrobora muchas cosas. Después de casi 15 años voy a internet, ya llega a internet, porque cuando yo me convertí no había internet en Venezuela. Y entonces descubro que esta es la Biblia más leída, más comprada, más regalada.
que es la Biblia de traducción Reina Valera, la que está en los Gedeones, y fue la que yo leí antes de ser evangélico, que me di cuenta de los errores de la Iglesia Católica leyendo el Gedeón. Los Gedeones, que son las Biblias azulitas que regalan por allí, tienen la Reina Valera de 1960. Aquí está el Gedeón. Este Gedeón de la Reina Valera de 1960, yo lo leí cuando tenía apenas como 12, 13 años, y me di cuenta de los errores doctrinales de la Iglesia Católica. No me habían predicado testigos de Jehová ni evangélicos, pero leyendo solamente la Biblia, esta preciosa traducción Reina Valera de 1960, por supuesto. Si vamos a la de 1909, mejor. Y si vamos a la revisada, es mucho mejor ahora. Pero esta Biblia, inevitablemente, esta traducción es de buen testimonio. Ha producido millones y millones de iglesias fundamentalistas apegadas a la sana doctrina. Las Biblias mutiladas, que comenzaron a salir de 1850 hacia adelante, quieren hacer dejar a Dios como mentiroso. Y quieren dejar ver que Dios no guardó nuestra palabra hermosa y bella. Vamos a leer lo que dice en Isaías. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Estos hijos del diablo de Westcott y Hodge pusieron en mal a Dios de que la Biblia se había perdido, la palabra de Dios, y ellos la están redescubriendo o la redescubrieron. Pasamos 1850 años engañados, supuestamente según ellos, en el texto recepto. Mentirosos hijos del diablo. Jesús dice acá, pero vuestro vuestro hablar sea sí, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O es sí o es no. Todas las Biblias mutiladas que vienen del texto crítico se contradicen entre ellas mismas. Jesús dice, escuchen acá, de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Estos hijos del diablo enseñaron de que la palabra de Dios no se conservó hasta nuestros días y comenzaron a traer el mayor grado de confusión. ¿Qué Biblias son de este grupo sectario? Porque son sectas de demonios. Son sectas de demonios, hermano. El texto crítico, el texto bizantino, el texto vaticano y siniático son textos alimentados por doctrinas de demonios, de confusión. Biblia, que es una reina, pero de las confusiones y perversidades. Traducción del Nuevo Testamento de las Santas Escrituras de los Testigos de Jehová. Mutilan capítulo 8 de Juan, los últimos versículos de Marco, la coma juánica, y pare de contar. Estos son hijos de los mismos demonios para traer confusión. Nácar columna católica, Biblia mutilada del texto crítico. Biblia de Jerusalén católica, mutilada también, no se ponen de acuerdo. Sacan versículos, meten versículos. Esta Biblia es la Biblia textual. Esta saca el capítulo 8 de la mujer adúltera, los últimos capítulos de Marco, la coma juánica y pare de contar. Por lo menos esta nácar columna deja el capítulo 8 de la mujer adúltera. La Biblia al texto saca a la mujer adúltera y saca los últimos capítulos de Marco. Esta saca a la mujer adúltera y los últimos capítulos de Marco. ¿Qué dijo Jesús? O es sí o es no. No pueden traer ese tipo de confusiones y perversidades. Y se me escapaba otra Biblia, que es la Biblia versión internacional. Aquí les dejo evidencia por un erudito, doctor, del por qué los últimos capítulos de Marco son inspirados. Aquí está la evidencia patrística, para que usted revise y compare y se dé cuenta de estos hijos del diablo. Así que cuando usted escuche a alguien decir, no, que la Reina Valera del 60 está mal y que el texto crítico es mejor, allí está el diablo y los demonios. Aléjese de esos ignorantes e indoctos. Aquí está, Dr. Dean Burgo. Así que tenemos una preciosa Biblia garantizada, hermano. Dios ha conservado su palabra, su verdad y su justicia, y la consistencia y la firmeza de sus consejos. Rey de Fane, Ali de Sintifele.